Hola, ¿cómo están? ¿Saben qué son las retenciones dentarias? Acompáñenme a este podcast de Medicable, un espacio para tu salud. Para conocer más de este tema nos acompaña el doctor Luis Maldonado. Bienvenido, doctor. ¿Me ayudas presentándote? Soy el doctor Luis Maldonado Torres, especialista en cirugía oral y maxilofacial. Me encuentro ubicado en la Torre de Especialidades Médicas San Angelín, Ácola del Valle, en el consultorio 869. Gracias, doctor Maldonado. Doctor, para iniciar, ¿nos puede decir qué son exactamente las retenciones dentarias? Las retenciones dentarias son aquellas en la cual el órgano dental se encuentra dentro de los maxilares una vez que ha llegado su época normal de erupción. Y esta nos genera una serie de complicaciones en el paciente cuando no se tratan. Esto es, un órgano dental que se queda retenido en el maxilar nos puede llegar a ocasionar desde la complicación más básica, por decirlo así, que sería el dolor, ¿sí?, hasta una situación infecciosa que puede comprometer una infección muy local, conocida como pericoronitis, que es la inflamación justo del área donde se encuentra el diente retenido, o bien evolucionar hacia un proceso infeccioso ya más severo que nos involucre bien los espacios profundos de la cara o del cuello, y esto nos obliga a hacer tratamientos quirúrgicos muy extensos. Por otro lado, el inconveniente de que los dientes se queden retenidos, ¿sí?, nos puede conllevar también a la presentación de quistes o tumores dentro del maxilar o la mandíbula, que aun cuando son benignos, ¿sí?, son potencialmente capaces de destruir el hueso y en ocasiones nos obligan a realizar procedimientos quirúrgicos demasiado extensos que nos obligan incluso a hacer la resección de la mandíbula, ¿sí?, ocasionando alteraciones estéticas y funcionales en el paciente. De tal manera que es muy importante el tratamiento de los dientes retenidos en el maxilar o en la mandíbula. Doctor, ¿cuáles son las causas más comunes de las retenciones dentarias? Dentro de las causas que pueden ocasionar las retenciones dentarias, podemos enumerar varias, pero una de las principales es justamente las maloclusiones dentarias. ¿Qué es esto? Son malposición en los dientes que nos ocasionan que se vea alterada la forma en que muerde el paciente. Y esto trae como consecuencia que haya una disminución en el espacio del arco dental, ¿sí?, en la mandíbula y en el maxilar, lo cual nos disminuye el espacio para que puedan erupcionar los órganos dentarios. Si tomamos en cuenta que en una dentición normal se presentan 32 órganos dentarios en los dientes permanentes, ¿sí?, y no hay el espacio suficiente en el arco para que esos dientes puedan erupcionar, es uno de los factores que nos ocasiona que se queden retenidos los dientes. Por otro lado, la pérdida prematura de dientes también altera la posición de esos dientes, migrando los dientes hacia las partes anteriores, perdiendo el espacio, y eso también nos puede llegar a ocasionar las retenciones dentarias. También influye mucho la alimentación. Actualmente pues, hay alimentación muy elaborada, muy blanda, digámoslo así. Sin embargo, esto afecta directamente en el maxilar. ¿Por qué? Porque esto no estimula el crecimiento del maxilar. Entonces, los maxilares se quedan pequeños y se pueden llegar a presentar las retenciones dentarias, entre otros factores, desde luego, pero estos serían las causas más comunes de las retenciones dentarias. Por ello es importante tener revisiones desde niños, ¿cierto? Sí, esta pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque justamente las maloclusiones se deben tratar a temprana edad, ¿sí? El paciente que comienza a tener alteraciones en el crecimiento y desarrollo, no nada más de su mandíbula y su maxilar, esto trae repercusión desde luego en su crecimiento facial. Y al no tratarse de manera adecuada, estas alteraciones en el crecimiento y desarrollo nos limitan el crecimiento tanto en sentido anterior como vertical
de la cara y de los maxilares, y esto favorece las retenciones dentarias. En consecuencia, ¿esto también aplica en que no salen las muelas del juicio? Sí, de los dientes que se retienen con mayor frecuencia, en primer lugar tenemos los terceros molares, que conocemos comúnmente como muelas del juicio, ¿sí? El tercer molar inferior es el diente que se retiene con mayor frecuencia. En segundo lugar, tenemos los terceros molares superiores y posteriormente los caninos superiores. Sin embargo, esto no exime que cualquier órgano dental se pueda quedar retenido. Hablaba yo del desarrollo de los maxilares, sin embargo, también se pueden llegar a presentar situaciones de obstrucción física, como por ejemplo pérdida del espacio por migración de los dientes, o bien en ocasiones se pueden llegar a presentar algún tipo de tumores de origen odontogénico, que se llaman odontomas, y esto también puede estar interfiriendo en que pueda erupcionar el órgano dental. Doctor, si el término médico es retención dentaria, ¿cómo se refiere el paciente cuando trae este problema o cómo lo puede identificar? El público en general, cuando llega con nosotros a la consulta, nos manifiesta, ¿verdad?, que hay algo ahí que no le está permitiendo que el diente esté en la boca, que no permite que el diente salga a la boca. Sí, sin embargo, pues la gente comúnmente nos dice, es que vengo a la consulta porque no me salen los dientes o me está doliendo donde me está saliendo la muela del juicio, ¿no? Porque el público no conoce el término médico de retención dental. Sin embargo, el diente que se queda atrapado ahí en el maxilar está retenido. Y doctor, ¿qué tipos de dientes suelen ser más propensos a retenerse y por qué? El tercer molar es el diente que se retiene con mayor frecuencia. Primero los inferiores y luego los superiores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ser el diente que hace erupción, es el último diente que erupciona a la boca, su capacidad o más bien el espacio disponible ya ahí en el arco dental, se ve limitado, sobre todo cuando hay alteraciones en la oclusión, ¿sí? La respiración bucal también altera la oclusión dental, nos hace que las arcadas sean triangulares, ¿sí? Y que se limite mucho el espacio, porque se pierde el espacio. Al estar respirando el paciente por la boca, los músculos de los cachetitos están presionando contra los procesos alveolares, que es donde erupcionan los dientes, y se deforma, y eso nos trae como consecuencia que se pierda el espacio para que puedan erupcionar los terceros molares, que son los que se retienen con mayor frecuencia. Al haber pérdida de espacio también, se pueden llegar a quedar retenidos los caninos superiores principalmente. Sin embargo, cualquier órgano dental en proceso de erupción puede quedar retenido. Doctor, ¿cuáles son los riesgos asociados con las retenciones dentarias? Hay situaciones que nos ocasionan cierto riesgo en que un diente se quede retenido. El órgano dental se comienza a desarrollar en la vida uterina, más o menos a partir de la cuarta, quinta semana de vida intrauterina, y los tejidos que dan origen a ese diente tienen que desaparecer en la edad adulta. Sin embargo, cuando estos dientes, o más bien se están desarrollando, y estos tejidos que le dieron origen no involucionan, no desaparecen, son potencialmente capaces de llegarnos a producir tumores y quistes en el maxilar o en la mandíbula, independientemente de la índole de que se trate, porque tenemos de diferente índole los tumores y los quistes. Sin embargo, es uno de los riesgos potenciales que pueden ocasionar las retenciones dentarias. ¿Sí? Por eso es conveniente que siempre el paciente se le trate y se le eliminen los dientes retenidos, sobre todo los terceros molares, porque tenemos ahí la capacidad de que se pueda llegar a desarrollar el tumor o el quiste. Sin embargo, como todo en medicina, siempre lo mejor es la prevención, ¿sí? Y si quitamos el diente, estamos previniendo que probablemente nos llegue a desarrollar una lesión quística o tumoral. Y de acuerdo a su experiencia,
¿cuáles son los criterios para decidir si un diente retenido debe ser extraído y cuáles podrían ser las alternativas? Tomamos varios criterios para decidir cuándo un diente retenido se debe de extraer. Primero, que no tengan espacio en el arco. Si no tenemos espacio suficiente, pues no va a poder erupcionar ese órgano dental. Segundo, si ya el paciente tiene una edad en la cual pasó el tiempo de erupción de ese órgano dentario, ya no va a ser erupción porque el diente va a erupcionar en base al desarrollo de su raíz, y ese es otro de los criterios que nosotros tomamos en cuenta para poder hacer la extracción del órgano dental, o bien que ya nos esté dando complicaciones, ¿sí? Que el paciente tenga dolor, que el paciente tenga pericoronitis y en casos ya más severos que el paciente ya presente un proceso infeccioso. Entonces, esos serían los criterios que nosotros tomamos en cuenta. Sin embargo, en ocasiones, al hacer la valoración del paciente, ¿sí?, nosotros vemos en las radiografías ya la presencia de una lesión que inicia, una lesión quística o tumoral, y eso trae las indicaciones para hacer la extracción del órgano dental. Doctor, ¿nos puedes platicar qué procedimientos quirúrgicos se utilizan para tratar retenciones dentarias? En el tratamiento de retenciones dentarias, no siempre los vamos a tener que eliminar. Nosotros trabajamos de manera conjunta con el ortodoncista y en ocasiones, cuando se han perdido dientes de manera prematura, ¿sí?, el ortodoncista cierra ese espacio. Si se perdió un molar, se cierra ese espacio y se puede llegar a utilizar el tercer molar que está retenido. Mediante un procedimiento quirúrgico se expone el diente, se le coloca un aditamento ortodóntico y lo lleva el ortodoncista al arco para ocupar el espacio del diente que se había perdido, ¿sí? Esa es una de las situaciones que podemos manejar. O bien, definitivamente, cuando ya no tenemos otra opción, hacemos la extracción quirúrgica del órgano dental retenido mediante cirugía de terceros molares. Generalmente es una cirugía bajo anestesia local. Doctor, ¿existen técnicas para corregir el problema de los dientes retenidos? Sí, hay algunas técnicas que se pueden usar en conjunto para tratar de evitar que ese diente se retenga, o bien el tratamiento de ese diente retenido. Estas técnicas se llevan de manera conjunta con el ortodoncista. En edad temprana se puede realizar ortopedia en los maxilares, ¿sí?, para ir estimulando el crecimiento y darnos la forma del arco, y con esto favorecer la erupción de los órganos dentarios y que no queden retenidos. Sin embargo, en ocasiones, desde su origen, vienen en mal posición, y aun cuando se lleve a cabo este tipo de procedimientos, por la posición que tienen estos dientes, no van a poder erupcionar a la cavidad bucal y se tiene que hacer la extracción. Entonces, cuando es factible, combinamos tanto la ortodoncia como la cirugía para el manejo conjunto de estos dientes retenidos. Doctor, ¿nos puedes comentar cuál es el proceso y tiempo de recuperación después de la extracción de un diente retenido? El proceso es una cirugía bucal en realidad no laboriosa, pero no complicada. Sin embargo, pues nunca podemos eximir que podamos tener complicaciones. Como en medicina, toda cirugía hay riesgos, ¿sí? Pero hablando de retenciones dentarias, es un procedimiento que realizamos aproximadamente en cuestión de 30 a 45 minutos, la extracción de un órgano dental, ¿sí?, y el tiempo de recuperación en una condición normal, ¿sí?, es aproximadamente de 4 a 5 días. El paciente está en posibilidad de reintegrarse a su actividad laboral o escolar, dependiendo de la edad del paciente. Posterior a la cirugía de retenciones dentarias, ¿sí?, obviamente debemos de llevar una serie de cuidados para evitar complicaciones, porque esto, como cualquier otra cirugía, nos puede ocasionar complicaciones. Y aquí hay una situación muy importante. Hay que recordar que estamos trabajando en la cavidad más séptica del organismo, que es la cavidad bucal, ¿sí? Entonces, al hacer nosotros la cirugía, ¿sí?, estamos abriendo la puerta a los microorganismos que hay en cavidad bucal, de tal manera que nosotros cubrimos al paciente con antimicrobianos
y analgésicos para que la recuperación sea muy tolerable y evitar un proceso infeccioso en el postoperatorio, ¿sí? Y obviamente, como en todo procedimiento quirúrgico, pues no va a poder tener actividad física, su alimentación va a ser normal, ¿sí? Nada más vamos a disminuir irritantes para que no tenga dolor en la herida, ¿sí? Pero fuera de eso el paciente se recupera en un periodo de 4 a 5 días. Doctor, ¿existen acciones o cuidados que se pueden tomar para reducir el riesgo de que un diente no erupcione correctamente? Primero, que el paciente acuda a consulta para hacer una evaluación de su condición, pero no vamos a esperar a que ya se comience a complicar, sino lo ideal sería que el paciente acuda, ¿sí?, a la consulta, cuando menos una vez por año, para nosotros poder llegar a hacer el diagnóstico. ¿Para qué? Para tomar acciones justamente preventivas. ¿De qué van a tratar? Aquí, en el tratamiento de los dientes retenidos, se trata de una manera multidisciplinaria. Trabajamos de la mano con el ortodoncista. El ortodoncista puede llevar procedimientos ya bien ortopédicos u ortodónticos encaminados a ir estimulando el crecimiento de los maxilares y dar el espacio necesario para que puedan erupcionar esos órganos dentarios. ¿Y hay implicaciones a largo plazo de no tratar un diente retenido? Las implicaciones en el caso de no tratar un diente retenido pueden ser muy variables. Si bien es cierto que muchas personas pueden transcurrir toda su vida sin que les dé ningún tipo de complicación, también es cierto que en cualquier época de su vida, ¿sí?, les puede comenzar a dar una complicación. ¿Qué puede suceder? Lo más común, dolor, inflamación, infecciones, ¿sí? Ya en una edad avanzada, si no se presentó ni una lesión quística ni una lesión tumoral, el riesgo de que se llegase a presentar es mínimo. Sin embargo, el riesgo de que puedan desarrollar un proceso infeccioso es elevado y ese proceso infeccioso puede comprometer incluso la vida del paciente cuando ese proceso infeccioso se ha diseminado hacia los espacios profundos del cuello, ¿sí? O incluso nos puede llegar a ocasionar problemas tan severos como una mediastinitis. Y esto nos obliga a hacer procedimientos muy extensos desde el punto de vista quirúrgico, pero ya no nada más con la participación del cirujano maxilofacial, sino que participa cirugía maxilofacial, cirugía cardiotorácica, cirugía general, otorrinolaringología y para tratar las secuelas, cirugía plástica y reconstructiva. Si no me salieron las muelas del juicio y no tengo síntomas, ¿existen riesgos de retención dentaria? Las lesiones quísticas y tumorales en los maxilares tienen una particularidad, son completamente asintomáticas, ¿sí? Y las descubrimos como hallazgos radiográficos, de tal manera que una evaluación clínica completa nos obliga a solicitar estudios de laboratorio y radiográficos para poder evaluar la condición general del paciente. Porque además, en muchas ocasiones, viene el paciente a solicitar su valoración y no nada más detectamos la retención dental. Podemos detectar algún otro tipo de alteración ahí. Por ejemplo, en una radiografía que vemos una lesión que no corresponde a una retención dental, podemos pensar que quizá nuestro paciente pudiese tener un tumor de células gigantes. Y ese tumor de células gigantes puede estar asociado a una enfermedad que se llama hiperparatiroidismo. Y entonces podemos diagnosticar para remitirlo con el especialista adecuado. Y para finalizar, ¿hay desarrollos recientes en la investigación o técnicas que pueden influir en tratamientos de retenciones dentarias? Sí, hay técnicas que influyen en el tratamiento de las retenciones dentarias. Yendo de la mano con el ortodoncista, llevamos técnica tanto quirúrgica como ortodóntica para llevar a largo esas retenciones dentarias. Es decir, desde el punto de vista quirúrgico, se hace la exposición del diente,
se colocan aditamentos ortodónticos y el ortodoncista se encarga de generar el espacio en el arco para llevar el diente a la posición que le corresponde. Doctor, ¿alguna recomendación para nuestros escuchas? Siempre es importante que tengan una evaluación anual, cuando menos, una vez por año, porque desafortunadamente la información desde el punto de vista de salud bucal lo desconoce mucho el paciente. Y si hay algo que no nos tratamos, son los padecimientos bucales. No decimos dentales, sino bucales, porque en la boca no nada más encontramos lesiones cariosas. En la boca tenemos un sinfín de enfermedades, incluso podemos diagnosticar en cavidad bucal enfermedades sistémicas antes que el especialista adecuado las haya visto, y nosotros los podemos remitir tempranamente para su tratamiento. El cáncer bucal es un padecimiento relativamente frecuente y que a veces se manifiesta como una pequeña úlcera, ¿sí? Aparentemente un afta. Sin embargo, puede ser el inicio de una lesión maligna que se puede tratar de manera temprana y le podemos ofrecer al paciente una mejora en su calidad de vida y un tratamiento oportuno, ¿sí? Para que el paciente no vaya a evolucionar a una situación más severa, ¿sí? Por otro lado, en retenciones dentarias, el hecho de que el paciente venga a evaluación nos permite, sobre todo a temprana edad, el hacer diagnóstico correcto para dar el tratamiento ortopédico, ortodóntico y quirúrgico a las alteraciones que pueda tener. Una de las situaciones que yo sugeriría para el cuidado, primero, pues obviamente, insisto, como todo, la prevención, ¿sí? Las enfermedades más comunes de la cavidad bucal serían caries, que una gran cantidad de la población la padece, enfermedad periodontal, que es alteración de los tejidos de soporte del diente y que si no nos tratamos, ¿sí? Va desde una pequeña inflamación, que es la gingivitis, hacia una periodontitis, que nos puede llegar a ocasionar la pérdida de todos los órganos dentarios, ¿sí? Y finalmente la tercera causa, las maloclusiones, que estas nos producen una alteración en los arcos dentarios, disminución de la longitud de ese arco y falta de espacio para que erosionen los dientes, ¿sí? De tal manera que si nosotros estamos al cuidado de nuestra salud bucal con lo más básico, que es la prevención, ¿sí? Y la prevención se logra a través de nuestra higiene bucal todos los días. Doctor Maldonado, gracias por esta charla. Con esta información terminamos. Espero que esta información haya sido de utilidad y que sirva para evitar complicaciones en nuestros pacientes. Para cualquier situación me encuentro a sus órdenes. Soy el doctor Luis Maldonado Torres, especialista en cirugía oral y maxilofacial, y estoy ubicado en el consultorio 869 de la Torre de Especialidades Médicas San Angelín, Ácora del Valle. Gracias, doctor. Y gracias a los escuchas por acompañarnos. Aprovecho para agradecer a la Torre de Especialidades San Angelín, Ácora del Valle, por las facilidades prestadas. Los espero la siguiente semana aquí, en Medicable, un espacio para tu salud.